Descifrar la mente del hombre ha sido uno de los retos más fascinantes de la ciencia. Comprender lo que lo impulsa a actuar, sus deseos, miedos y perversiones. ¿Es posible predecirlo? Póngale 25 procesos. Yo tengo 30, pero hay unos que son archivos, tengo más o menos 25 procesos. Antes de la ley 1774 no contábamos con una fuerza probatoria para los casos de maltrato, mala tenencia, crueldad y aquellos eventos que se desprendan de estos actos crueles contra los animales, porque todo quedaba en el terreno de lo subjetivo. Al quedar en el terreno de lo subjetivo, pues no teníamos esa línea que nos ligara con actos que efectivamente le hayan causado daño a los animales, y pues esto era difícil de probar de pronto en procesos administrativos o en procesos penales. Pues ahora la medicina forense de lo que se encarga es de estar no de parte de las víctimas y tampoco de parte de los indicados o del victimario, sino de parte del proceso, para que a través del aporte de herramientas científicas podamos, digamos que, dar ese testimonio desde la ciencia de qué fue lo que pudo haber ocurrido con las causas, mecanismos y maneras de lesión o de muerte. La zoofilia habla de este vínculo que hay con los animales y no necesariamente tiene que ver con un carácter sexual. La zoofilia tiene que ver con esa afiliación con los animales, pero el bestialismo sí que tiene que ver con actividades propiamente crueles de índole sexual que le pueden provocar daño a los animales. Queremos llamarle más bien maltrato físico-sexual hacia animales. Si hubo penetración, pues se puede hablar de una violación hacia los animales. Si no hubo una penetración, se puede hablar de abuso sexual, pero en todo caso, pues los libros, digamos que afinan en decir que es contacto sexual, nosotros afinamos en decir que es maltrato físico-sexual. La diferencia del sexo entre animales es que este es natural, entre humanos es totalmente cultural. La Voz Populi asume el bestialismo dentro de ciertas esferas o regiones determinadas del país. Sin embargo, las evidencias han demostrado que esta práctica es incluso más común en zonas urbanas, sobre todo en sujetos masculinos juveniles, con vida social estable, pareja sentimental, hijos y una posición económica acomodada. Desde la academia empezamos a formar, empezamos a investigar. Ya con la promulgación de la ley 1774 de 2016 se empezó a dar un impulso más grande a todo lo que tiene que ver con investigación. Entonces, desde la parte académica y la parte ya como tal procesal, formal, se empezó a trabajar en conjunto, lo que llevó a que se hayan logrado todo este tipo de avances que hemos visto a lo largo de lo que va la ley. Cuando se recibe la información de que se ha cometido, o sea, se presume que se ha cometido un hecho que reviste las características de delito, lo que se hace es trasladarse al lugar de los hechos e iniciar toda la fase de investigación en campo. Entonces, dependiendo la conducta que tengamos que investigar y el sitio, vamos a utilizar uno de los métodos de búsqueda que ya están establecidos en los manuales de criminalística, como pueden ser por franjas, pueden ser radiales, pueden ser en espiral, dependiendo la topografía, como les dije, del lugar. Después de la observación particular sigue la parte de fijación. ¿Qué es fijación? Es plasmar de manera fotográfica, videográfica y topográfica los elementos materiales probatorios que vamos a encontrar en el lugar de los hechos. ¿Esto con qué fin? Darle una visión gráfica a las personas que no estuvieron en el lugar y a nosotros como investigadores tener una memoria gráfica también.
En el 2016, cuando aparece la ley 1774, encontramos que esa fue una respuesta a las necesidades de la sociedad, ¿cierto? Pero necesidades de la sociedad entendidas no como algo omnipotente, sino como instrumentos que nos van a permitir avanzar en la defensa y en la protección de los animales, en darle otra consideración moral a los animales, que ya la ley dice son seres sintientes. La ley 1774 considera que el abuso sexual hacia animales es un agravante del maltrato, ¿listo? Es decir, no es un delito autónomo, sino que es un agravante. ¿Qué significa eso? Que cuando se maltrata a un animal y encima ese maltrato tiene una connotación sexual, la persona se le aumenta la sanción en un porcentaje de acuerdo a lo que estima la ley. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que no podemos pretender que la ley solucione todas las problemáticas. ¿Por qué? Porque es que además de la ley tenemos que tener planes de prevención, ¿cierto? ¿Y qué significa prevenir? Prevenir significa educar, es volver a plantearnos cuál es la relación que tenemos con los animales. Y también es necesario que esa ley y que todo este andamiaje jurídico que nos va a permitir que los animales jurídicamente estén mejor, cuenten con unos operadores tanto administrativos como son los alcaldes, las inspecciones de policía, las secretarías de salud, las autoridades ambientales y unos jueces y fiscales, que son los operadores judiciales, que la entiendan, se apropien y la apliquen bien. ¿Listo? ¿Por qué? Porque con esto vamos a garantizar que la ley no se vuelva un saludo a la bandera. La zoofilia comprende distintas formas de deseo y acción. Existe la zoofilia por oportunidad, tratándose de una persona que, si bien encuentra placer en la actividad sexual con otra, si en determinada circunstancia tiene la oportunidad, por evento o situación, de establecer contacto sexual con un animal, lo hará. También existe la necrozofilia, donde siente atracción por un animal sin vida. Existe además la zoofilia por apoderamiento, donde un individuo obliga a otro, generalmente alguien de la familia o cercano, a mantener actos sexuales con animales. El zoosexualismo, que también puede operar como sinónimo de zoofilia, implica el vínculo afectivo entre individuo y el animal. El zoosadismo, que es una forma extrema de abuso sexual, la cual conlleva un alto grado de sufrimiento, implica tortura y en algunos casos mutilación genital. Nosotros hemos interpretado que la violencia hacia los animales hace parte de la misma violencia que destierra personas de zonas rurales, que destierra familias de centros urbanos como como Medellín, o como Bogotá, o como Cali. Hace parte de la misma violencia que genera muertes en mujeres, llamadas femicidios, o muertes por ser mujeres, llamadas feminicidios, que demuestra violencia hacia los niños o hacia los ancianos. Y en este orden de ideas nosotros hemos mencionado que existe una sola violencia. El concepto One Violence ha calado entonces en esta forma de interpretar nosotros la violencia de los animales o hacia los animales y cómo tiene que ver con las violencias hacia los seres humanos. Un ejemplo que no es de violencia sexual son las muertes por patrones overkill o el ensañamiento en la muerte. Hemos tenido varios casos donde el animal es muerto por arma blanca, por ejemplo, muere por múltiples perforaciones por arma blanca y lo comete un masculino. Pues hasta ahí puede que no haya nada raro, pero cuando nosotros analizamos los patrones de conducta, vemos que, por ejemplo, los masculinos que utilizan armas, sobre todo armas cortopunzantes, para generar muertes, hemos visto que tiene una alta tendencia machista y que tiene una alta tendencia a imponer su creencia o a imponer su voluntad a través de la fuerza con otros. En últimas, lo consuman a través de la muerte, utilizando estas armas, y sí se ha visto entonces que las personas que le generan ese tipo de daños a los animales son personas que ya han tenido, casi por seguro, ya han tenido historial de agresión hacia otras personas, sobre todo hacia personas vulnerables, niños, mujeres y adultos.
Ok, permanece todo el tiempo aquí en el patio, en su casita y... Sí, no, y nosotros la dejamos también entrar a la casa, a la sala, porque como digo, es como un miembro de la familia también, entonces... Listo. Entonces vamos a mostrar nuevamente las imágenes que tiene ella sobre la lesión para que expliquemos sí. pues que La lesión, sí. cómo va evolucionando. Sí, la última vez pues, que vino, usted vio que la tenía igual. Bueno, si vamos a hablar de detalles relevantes, tendríamos que empezar a mirar que todos los detalles son importantes en un conjunto, pero siempre van a haber unos que nos van a dar o brindar una información más grande o que pese más sobre la investigación. Vamos a empezar a hablar de que todo el paisaje, tanto artificial como natural de la escena, nos va a contar algo. Ya está en la pericia y en la capacidad del investigador dilucidar qué elementos de los que nos vamos a encontrar ahí nos van a servir para la hipótesis que nosotros estamos buscando. Y no es inventar, es analizar el contexto para poder decir este elemento pudo haber sido producto o herramienta para la comisión de la conducta. Podríamos empezar también no solamente hablando de penetración con el miembro viril masculino, sino penetración con cualquier otro tipo de objeto. Pueden ser dedos, pueden ser ramas, lapiceros que se han encontrado también en algunos reportes. Cualquier cosa que nosotros podamos imaginar se podría realizar en ese tipo de actuaciones. También hemos tenido casos donde han dicho que ha habido maltrato sexual, hacemos la intervención y efectivamente lo hay. A través de la recopilación de testimonios de la ciudadanía, de los vecinos, pues logran decir que efectivamente la persona tenía comportamientos extraños con el animal. Para resumir, más adelante logramos tener acceso a las prendas de vestir de la persona y particularmente había una pieza de vestir, un blue jean, que la persona había usado pues, el día anterior, que tenía gran acumulación de pelos en la zona del cierre, de la bragueta. Pues bien, estos pelos sirvieron para hacer un análisis de elementos traza para comparar si esos pelos correspondían con la víctima que nosotros estábamos evaluando. Efectivamente, a través de unas pruebas de laboratorio logramos confirmar que era el mismo, el pelo y de la víctima que estábamos evaluando, pero más allá de eso, a través de los testimoniales y de la valoración física del animal, logramos determinar que sí era accedido sexualmente, que sí era víctima de violación, era accedido con órgano viril de manera sistemática, ya incluso tenía lesiones en el tracto genital. Esas lesiones le habían provocado una infección y una inflamación del tracto reproductivo inicial e incluso una cistitis, y el animal, cuando fuimos a evaluarlo por primera vez, pues ustedes saben que los animales, los perros sobre todo, son muy queridos y ellos no entienden su rol de víctima, sino que manifiestan alegría incluso hasta el último momento. Nos saluda, le dan ganas de orinar porque tiene poliacuria, tiene ganas de eliminar de manera sistemática y periódica durante todo el día y elimina sangre, orines y sangre. Esto es uno de los casos que más nos impactó porque con nosotros estaba la Policía Nacional y la Policía Nacional no estaba acostumbrada a ver ese tipo de casos, pues aún ahora no están acostumbrados a eso, y cuando ven que el animal nos saluda y orina sangre, pues el sentimiento que eso genera es bastante triste.
Uno de los principales problemas a los que se enfrenta el aumento de esta práctica radica en el fácil acceso a contenido pornográfico zoófilo. Este tipo de audiovisuales funcionan dentro del cerebro como un móvil para la creación de fantasía o deseo de tener relaciones con animales. Hemos visto situaciones un poquito aberrantes o raras, digamos que no comunes, donde las personas gozan sexualmente disfrazando un animal o gozan sexualmente tocando un animal. En este caso no habría una agresión física porque simplemente se trata de un tocamiento y no necesariamente es un tocamiento genital, sino que puede ser un tocamiento en alguna otra porción corporal, pero la persona se excita con esto y ella misma genera, digamos que esta estimulación hasta consumar pues lo que ha venido a buscar, pero el animal no tiene ningún trauma físico, eso sería un abuso sexual o tocamientos sexuales. El material traza es muy importante para saber si hubo contacto de alguna persona o incluso de otro animal con este animal. Y es entonces cuando nosotros echamos manos de los testimonios, echamos mano de la evaluación del lugar de los hechos para verificar si efectivamente el animal tuvo un contacto con una persona de manera reciente, y esto le hacemos la comparación con los elementos traza que podemos recopilar o recuperar más bien del sospechoso, haciendo ese match entre la traza del animal, la traza del lugar de los hechos y la traza del sospechoso. Tal vez con alto valor probatorio podríamos indicar que hubo o que no hubo un acercamiento por lo menos traumático en este animal. Todavía es prematuro hablar de una ley que penalice de manera taxativa el maltrato sexual con animales como delito autónomo. Sin embargo, conforme avanza el derecho y las nuevas tendencias, es necesario que haya una justa aplicación de la norma existente, pero también se especifique y comprenda cuándo se habla de acto o abuso sexual bajo los preceptos de dignidad animal e identifique a éste como víctima. El bestialismo significa así, según la psicología, el reencuentro con el instinto, una doble vida que rompe con la línea humano-animal. En efecto, de manera ilegal se han localizado algunos prostíbulos con animales en ciudades como Bogotá, donde según la apetencia del sujeto pueden elegir la especie de animal a la que quiera acceder. Hemos encontrado que dentro del maltrato físico en general, el maltrato sexual supone un 20% de los casos que hemos evaluado nosotros hasta ahora. Pues un 20% puede parecer poco, pero dentro de toda la torta que hemos nosotros interpretado en el país y en la región, pues 20% es una cifra alarmante, teniendo en cuenta que no solamente son los casos de maltrato sexual donde hay un rechazo social, sino también de maltrato sexual donde hay una aprobación social. La exposición a la zoofilia se encuentra más latente de lo pensado. Son muchos los contenidos que de forma directa o implícita presentan actos sexuales contra los animales. Actos que han sido naturalizados, resultando casi imperceptibles de definir como zoofilia, pero que tienen una gran carga dirigida a normalizar estas prácticas.
Hemos encontrado también un dato alarmante, y es que los que más generan el maltrato sexual, o digamos que las personas que más generan maltrato sexual, tienen contacto cercano con el animal, casi al punto de que hemos encontrado que 7 de cada 10 victimarios de maltrato sexual son o el propietario o alguien muy cercano al propietario. Esta cifra es importante hacer una comparación con las cifras humanas, porque también hemos visto una correlación importante entre los victimarios humanos que tienen que ver con el núcleo familiar de la víctima, sobre todo en maltrato sexual infantil, donde el victimario está muy cerca al hogar, incluso podría ser en el primer grado de consanguinidad. Si bien el bestialismo es más practicado por los masculinos, las mujeres cada vez más acuden a esta práctica, porque al final ningún género está exento de la perversión.